Bien, continuemos entonces con los artículos que había escrito en el blog. Recuerden, Red Social Bolivariana Yayala 6, blogspot.com. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que hicieron con nuestro continente y en particular con Venezuela, por supuesto, cuando nos hicieron pedigüeños y nos hicieron limosneros. Lamentablemente, desde el mismo instante de la colonización, los europeos se ocuparon de destruir cualquier rastro de nuestra cultura ancestral, de nuestros conocimientos pasados. Arrasaron infraestructura, idiomas, costumbres y personas. Luego nos trajeron espejitos que nos cambiaron por oro, como los espejos de otro montón de cosas sin valor que alguna que en la existencia misma, ya que llevamos 5.000 años viviendo tranquilos y sí, sin esas cosas, y de repente nos trajeron eso a nuestro continente. Nos enseñaron de traición, incluso traición a nuestro propio pueblo, como lo que está pasando con la oposición venezolana, que busca mercenarios de afuera para invadir nuestro país. Nos trajeron las drogas, el alcohol, altamente adictivos para crearnos dependencia, y entre ellas una transculturización forzada mayor cuando nos trajeron e inculcaron religiones y adoctrinamiento, servilismo, de servilismo, de un dios que no era el propio. Luego trajeron otros dioses, otras religiones, que tampoco eran nuestros, sino de ellos, para ellos y por ellos. Un dios o unos dioses que dicen que el cielo es para los pobres, pero en la tierra los pastores son de los más agraciados y adinerados, donde los ricos van al cielo igual porque por eso les pagaron, lo que llamaba Martín Lutero la prostituta del dinero, o sea, una iglesia que se prostituyó, y pues de ahí nace el luteranismo, la iglesia luterana. Mientras el pobre vive en una vida de penuria y dolor sin razón, como el ganado, recorriendo un rancho rodeado de alambre, púas, cual corral de ganado que solo sale a trabajar, busca alimento y es explotado. Eso continúa hoy en día, ya lo hemos visto en toda Latinoamérica. Incluso estamos en condiciones peores porque ya ni siquiera el patio del rancho con el alambre en muchos barrios, sobre todo en las ciudades, casitas de cartón, de cualquier cantidad de materiales que ni siquiera protegen sobre un ventarrón. Aquí en la Cuarta República llegaron a dar los adecos, contenedores de esos con los que se lleva mercancía en los barcos, como casas, imagínense ustedes. Y si no lo creen, tengo imágenes de eso. Hay recortes de prensa y de todo. Todo esto lo vemos a diario en los barrios y en el campo. Luego nos trajeron entonces el esclavismo y diluyeron más aún la poca cultura que quedaba originaria con la traída de los esclavos africanos. Así nos fueron amaestrando cuáles mascotas, nos fueron borrando la memoria y nos fueron haciendo hasta que, bueno, nos llevaron a la Revolución Bolivariana. Nos llevaron primero, por supuesto, a la Revolución Bolivariana de El Libertador en 1810, que comenzó algunos años antes con otros predecesores, y Bolívar continúa hasta llevarlo a un éxito relativo, pues aún hoy en día, 200 años después de esa gesta emancipadora, seguimos siendo colonia, seguimos siendo ideológicamente, mentalmente colonizados a la manera europea, pero vamos avanzando en el proceso revolucionario. Entonces, dentro de todo este periodo nos enseñaron que lo material era lo más importante, que lo espiritual o la naturaleza. Nos enseñaron que la apariencia, la ropa, la moda, y sobre todo que lo de afuera era mejor que lo de acá, pues.
Nos enseñaron incluso que lo material es más importante que nuestro ser y nuestra propia vida, y lo vemos ahorita con el caso del coronavirus, que eh, donde anteponen la economía y la producción de materiales sin importancia alguna sobre la vida humana. Eh, Cometido ese latrocinio, nos trajeron, por supuesto, la viveza criolla, que no es otra cosa que para calificar la estupidez orgánica del que se cree más vivo que el otro, que sería ser estupidez criolla. Y termina siendo solo instrumento de su propia desgracia, de nuestra propia desgracia, vean la debacle social que tenemos. Así con el tiempo fueron perfeccionando la supremacía blanca, donde hasta los mismos nacidos aquí eran de otro planeta o raza, eran lo que llamaban los criollos, los mantuanos, pero no eran catalogados como españoles europeos, eran súbditos españoles de segunda. Estos fueron entonces los oligarcas y los godos. Con el tiempo, el pueblo de Ayala, altamente independiente, creativo, trabajador, luchador, lo destruyeron. Nosotros teníamos una autosuficiencia enorme y nos destruyeron todo esto, borrando todo, así como lo han hecho en otras partes del mundo. Y al tiempo nos hicieron pedigüeños, hacinándonos en barracas y ranchos que necesitaban vender su cuerpo, su fuerza de trabajo, hasta su alma, prostituidos, esclavizados con un salario mínimo, y así nos han ido llevando progresivamente. Todo esto lo he ido explicando cómo ha ido el proceso desde la parte de los latifundistas, la parte de los colonizadores, la parte de la liberación de los esclavos, que no fue liberación sino compra, con dinero del Estado, de lo que el Estado produce, con sus riquezas, el oro, el diamante, el petróleo, el gas, etc. Y estos oligarcas se hicieron más ricos y más poderosos. Entonces, en lugar de terminarnos de independizar, los hicimos a ellos más poderosos a la larga y terminaron durando 200 años más. O sea, la colonia duró los 300 primeros más los 200 segundos. Ahora, dependiendo no del imperio español, sino del imperio norteamericano. Como dice el Papa, pues, a la gente la empobrecen para que luego voten por ellos, por quienes los hundieron en esa pobreza. Pues. Es interesante ver cómo gente como la señorita Adriana Mendoza Capriles habla sobre la clase pobre, que hay que quitarle, que ya es mucho cuando ya les han dado demasiado, que eso hay que quitarlo y hay que devolverle sus privilegios a la oligarquía. Prima, como ven, de Leopoldo López, de Lorenzo Mendoza y de Capriles, de los tres. Como les digo, todos son familia. Ya para cuando la independencia, entonces, se forma una nueva cultura de saqueo por las innumerables guerras y batallas. Posteriormente se comienza la etapa verdaderamente emancipadora, según algunos historiadores, pero que aún vivimos siendo esclavos asalariados de los tataranietos, nietos, bisnietos, de aquellos mismos que nos mantuvieron en nuestros ancestros esclavizados, y que llega a la cúspide cuando, gracias a la lucha de Zamora, se liberan por decreto, pero no liberan, los compran. Estos esclavos, lo dijo Zamora, de hecho creo que hay una parte en la película de Zamora que se hizo acá, muy extremadamente buena película, donde Zamora le dice a su cuñado, entonces los libertados pasan a vivir, que vivían peor a como vivían cuando esclavos. Estaban en la calle, indigentes, y viéndose obligados a vender su fuerza de trabajo por unos centavos que daban menos ni siquiera para alimentarse, cosa que con la que se alimentaban bien cuando eran esclavos, ¿no? Entonces es el punto de los opositores, de los pitiyanquis,
que son esos esclavos asumidos que prefieren comer un buen plato de comida que luchar por su libertad, aunque pasen hambre y trabajo, hasta lograr su libertad, por supuesto, porque lo importante es el fin. Eh, Muchos que en esa época, cuando Zamora, llegaron a no ni siquiera cobrar, porque como expliqué en otro video, no se les pagaba, sino que se les daba una especie de cestatique, similar al que se da hoy en día, pero claro, hoy en día es decretado por el gobierno como para equiparar el salario, pues en función de todos los ataques que nos han hecho. Lo lógico es que no hubiese cestatique, que no hubiese bonos del gobierno, que no hubiesen CLAP, pero la oligarquía y sobre todo la empresarial nos ha obligado a todo esto. Entonces, estos estatiques que daban antes eran para consumir en las pulperías del patrón, que antes era el amo colonial, el esclavizador, y así llegaron a estar, como dijera el mismo Zamora, pues, peor que los esclavos y los indigentes. Eran limosneros, sencillamente. Eh, Otros eran asalariados, pero con poco menos que lo básico para sobrevivir y seguir de por vida sin futuro, trabajando para el amo, ellos y sus hijos, porque no había manera, porque la educación tampoco los ayudaría, puesto que la educación la organizaban esta misma clase dominante en función de sus beneficios. Pues. Es absurdo, como dice Pablo Freire, es absurdo creer que el oligarca, que el empresario, que el rico va a buscar maneras de que el pobre tenga mejor educación para él dejar de ser rico, porque lógicamente al tener mejor educación va a dejar de ser explotado. De ahí se crea un mal mayor que es esperar que el gobierno nos libere en lugar de nosotros mismos. Y entonces vemos a todo el mundo esperando que Nicolás Maduro o que Hugo Chávez resuelva los problemas que uno mismo debe resolver. Hugo Chávez nos dio las herramientas, tenemos el poder popular, tenemos una cantidad de leyes, de normas, pero el pueblo todavía no lo ha asumido como debe ser. Y ese es una de las deficiencias que tenemos, pero eso va en función de lo que es la formación social, moral y cívica que estaba explicando, y más adelante ahondaremos en ello. Entonces, de ahí se crea ese mal mayor, donde se eligen gobiernos para que resuelvan nuestros problemas por nosotros y en lugar de que nosotros resolvamos los propios, donde esperamos que nos den o nos pongan donde haya, ¿recuerdan de esa frase? Y cogernos lo ajeno, agarrar lo ajeno, en una mezcla de todo aquello que nos hicieron cultura endógena y nos inculcaron e inocularon. De allí pasamos a una nueva etapa donde el servil aprendía a respetar y agradecer al patrón o amo, donde el obrero aprendía agradecía pues una cesta adicional de comida como premio por su esmerado servilismo, sin ver que esa cesta salía de la misma ganancia extra que había tenido el patrón por su trabajo explotado, por su explotación propia. Es como el ganado. Se le da el poquito de pasto para que siga produciendo leche. O para que engorde y después de matarlo y que dé más carne. Esto representa entonces una ínfima parte de lo que se ha ganado ese patrón con el trabajo del trabajador explotado. Esto se llama plusvalía. Valgan todas las redundancias que hayan del caso, que son para ser enfáticos. Así tuvimos toda la Cuarta República, pasamos la Tercera República en la era post-zamorana y toda la Cuarta República en estas condiciones, en un proceso de adaptación a los nuevos cambios de la industrialización y el abandono del campo, mientras nos seguían enseñando a ser serviles y agradecidos esclavos asalariados, donde la cultura autóctona era folclore, pues, lógicamente del iletrado, del pueblo, del populacho, por eso le dicen populismo. Lo opuesto al populismo es simplemente el egoísmo del oligarca, no existe otra palabra. Entonces, el que no es populista no es popular, pero eso es un juego de palabras que la oligarquía ha creado en función de igual que
de la eliminación de las palabras como revolucionario, revolución y todo esto. Lo de los ricos, por supuesto, eso sí es indicado, eso sí es muy bueno, eso se llama cultura. Entonces veías que algunos intentaban salir de ese medio y terminaban clasificados de el mono que se vista de seda, el mono se queda, el médico si es negro es chichero. ¿Se acuerdan de todo eso? El negro si carga carro es taxista. Todas esas cosas llegaron a pasar en este país y lamentablemente, bueno, nos han inoculado ese sistema hasta el punto en que hay gente que dice que no está al nivel para ser presidente. Aquí todo el mundo está al nivel para ser presidente porque lo dice la Constitución. Sencilla y llanamente. Hasta un analfabeta puede ser presidente de la República si el pueblo lo elige, porque lo importante es que el pueblo lo elija. Y ese es el problema de la oposición, que no tiene pueblo. Porque ya el pueblo se ha dado cuenta que esto es un absurdo. Lo que nos hace falta es entender todavía que este sistema de dominación para salir de él. Por eso insisto que hay que comenzar desde el principio, y el principio es quitarnos la colonización, la colonia, que fue la parte de ser americanizados, ser colonizados, Colombia, la gran Colombia. No, eso hay que borrarlo, son errores que se han cometido en este proceso revolucionario que lleva 220 años, 250 años aproximadamente, porque empezó antes de 1810. Y bueno, hay que hacer el trabajo. Entonces, a este mono de seda, mono que se viste de seda, por lógicamente no ser un blanco ario y con dinero, aunque fuera rico, lo tratan mal, no entra jamás en el country club de Caracas y todo lo demás, y menos aún si es iletrado. Entonces, esta persona, por más letrado que sea, por más educación, cultura, dinero y todo, no entra en esos círculos. Eso es un cuento. Hay casos excepcionales, por ejemplo, como el Claudio Fermín. Y fíjense que Claudio Fermín hoy en día es una de las personas apartadas de lo que es la oposición de derecha. ¿Por qué? Por negro, por afrodescendiente. Yo no me encrispo por esa palabra de negro. De hecho, los afrodescendientes norteamericanos últimamente dicen que ellos no son afrodescendientes nada, que ellos son negros. Porque es otra manera que le han dado la vuelta para mantenernos mentalmente colonizados. Entonces, bueno, recuerdo el caso de Copey. Hubo una época en que Copey lo tomaba una gente y el secretario general de Copey, era un hombre moreno, tipo Claudio Fermín, y bueno, le dieron hasta por la cédula, como quien dice, hasta que lo sacaron. Así de sencillo. Entonces, tienes que ser de sangre azul, de esas familias europeístas, europeas, que sí seguían y siguen dominando. La cosa es que el loro viejo no aprende a hablar, y ya desde niño, en el fondo del subconsciente, te han sembrado el servilismo más de lo que puedes haber pensado. Un servilismo que va desde la forma de vivir, actuar, caminar, hablar, todo, definitivamente todo lo que nos han enseñado es en función de la dominación de esa clase pudiente, porque culta no es, realmente no son cultos. La mayoría de la gente culta está en la izquierda, y justamente está en la izquierda por ser culta. Eso se siembra desde muy niño, y la trampa está en la educación. Ahí es donde está el detalle. Entonces vemos, por ejemplo, en la oposición hoy en día, ¿quiénes controlan los partidos políticos de la oposición? Los principales del G4. Vente Venezuela, María Corina Machado, oligarca. Voluntad Popular, Leopoldo López, oligarca. Primero Justicia, Enrique Capriles, oligarca. Acción Democrática, Ramos Alú y su esposa, extranjeros que se enriquecieron
y se unieron a la oligarquía, a los otros tres partidos oligarcas. Y COPEI, que está en proceso de extinción, como quien dice, que Claudio Fermín es parte emblemática de este, porque es el que ha mantenido ese partido increíblemente, siendo Claudio Fermín, viniendo Claudio Fermín de Acción Democrática, es el que ha mantenido un poco lo que es el socialcristianismo. Sobre todo cuando tenemos este auge evangelista, que es incluso contrario al socialcristianismo propio. Nosotros tenemos en la Revolución personajes emblemáticos del socialcristianismo, como nuestro ex canciller y uno de nuestros ex cancilleres y otros personajes que están, creo hay un par de constituyentes, incluyendo Leopoldo Matos, el de Harina Doña Goya. Yo recuerdo que aquí él fue diputado por COPEI en la época de los 80, 90, y ahora es constituyente por la Revolución Bolivariana. Entonces, recuerdo la frase de que qué se puede hacer en un mundo donde el esclavo no sabe que es esclavo y encima defiende al capataz. El esclavo asumido generalmente desprecia la libertad, tilda de locos a los revolucionarios, educa a sus hijos para que sepan obedecer, se siente orgulloso de traicionar a todos aquellos que no siguen las líneas de él, e incluso a los que luchan por él. Vuelvo a recordar las palabras de Monseñor Urosa Sabino, tío de uno de los de Primero Justicia, que creo que está prófugo, preso, que dice que la educación debe ser separada, que los hijos de las familias pudientes deben ser llamados a ir a las universidades y más tarde a tomar las riendas de las riendas de las empresas, de las profesiones de libre ejercicio, de la parte política, que deben ser educados para alcanzar estos fines, mientras los niños que por su origen socioeconómico tienen desventaja deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, o sea, hacia la oligarquía, que es la que maneja la policía y todo lo demás, en este caso, hacia la iglesia, y sobre todo que debe asumir, la iglesia debe asumir esta educación. Por eso las escuelas católicas, yo eliminaría todas las escuelas privadas, y más aún si son de religión. El que quiera dar religión, que les dé religión en sus iglesias, en ciertos horarios establecidos, pero en las escuelas no. En las escuelas la religión eso sí es realmente adoctrinamiento, pues el niño no está en capacidad todavía de decidir qué quiere ser. Y uno no le puede lavar el cerebro, borrar el cerebro que tiene el niño creativo, que investiga, que busca, que aprende. Entonces se lo borras con todas esas ideologías y terminas destruyendo el país. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. La mayoría de los países europeos no dan religión en las escuelas. Es cuestión de las familias si quieren que sus hijos sigan eso, pero no debe ser algo institucional. Por ende, no estoy de acuerdo en las escuelas católicas ni en las escuelas de otras religiones. Si quieren dar su religión, que la den en su iglesia y que sus padres lleven a... Eso no se puede prohibir, pero sí en lo que es la educación pública. Y toda la educación en Venezuela es pública, porque toda, incluyendo los colegios privados, son subsidiados por el Estado, que paga creo que el 60-70% de todos sus gastos y salarios. Entonces, esto hay que cambiarlo, porque si la iglesia asume estos grupos, el que va a dominar y el que va a ser dominado, terminaríamos en el mismo problema de cuando se quemó Hipatía en la Alejandría. Terminaríamos en el mismo problema de Jesucristo, que fue crucificado. Terminaríamos en el mismo problema de Israel-Palestina. Y todo eso hay que evitarlo. Entonces, aquí voy al otro punto. Para 1990,
cuando la izquierda era altamente intelectual y la UCB, de donde salían los mejores profesionales del mundo en ese momento, estaba totalmente tomada por factores revolucionarios de izquierda. Entonces, para aplicar el neoliberalismo, que se basa en los valores contrarios, antivalores, nos eliminaron la formación social, moral y cívica, materias que idearon entre en la época de Gallegos, Medina, Pérez Jiménez, en esta época. Luego fue rediseñada con el tiempo en la parte de la Cuarta República. Daba materias allí como educación artística y sobre todo cuestiones de creatividad, cultura, historia, cátedra bolivariana, y todo esto lo fueron cambiando poco a poco, progresivamente, hasta que llegó un momento que nos pusieron una materia que vieron mis hijos, ojo, que se llama educación para el trabajo, o sea, ser obrero y ser esclavo. Esto ya lo he explicado un par de veces, pero es bueno recalcarlo y recordarlo siempre. A nuestros hijos los están educando para ser obreros de los ricos, no para ser gente próspera y gente que salga adelante, sino que siempre van a estar en ese nivel de clase media baja cuando mucho. Entonces, lo ves que se lo inculcan desde los 5 o menos años. Nos quitan la lectura de poesía y todo esto, nos ponen 3, 4 tonterías allí, nos quitan el teatro, nos quitan la escultura, nos pusieron a hacer obras de teatro agringados. La guinda del plato fue cuando nos dijeron que la educación viene de casa. O sea, para ese entonces, la sirvienta enseñaba a su hija a ser sirvienta, a ser sumisos al patrón. Ua seguiría siendo su hijo un esclavo, como lo es el sirviente. Algo así es la cosa. Y para prenda mayor nos metieron en la casa ese maestro disfrazado, ya lo expliqué, que se llama televisión. Fíjense que tenemos ahorita el caso de DirecTV. ¿Quién va a terminar verdaderamente perdiendo con la retirada de DirecTV por órdenes del imperio? El imperio quiere cerrar los canales nacionales porque cree que por el WhatsApp puede seguir controlando a la gente. Pero está bien controlar a los jóvenes, ellos están pensando a corto plazo. En este caso ya nosotros pensamos a largo plazo, entonces los niños ya no van a ver más televisión basura y van a empezar a ver un poco más de la televisión nacional, que está un poco mejor diseñada, aún teniendo los defectos de la eurocentrización que debemos corregir en esta labor de enseñanza. Luego de eso de la televisión, que asume la labor de enseñanza, esta labor la debía haber hecho el maestro, sobre todo en la parte de moral, ética, luces y estas, pues, respeto. Antiguamente uno respetaba a los maestros era porque se les quería como un segundo padre. Ahora los muchachos odian a los maestros porque no tienen ese amor a la profesión, sino que son maestros de 15 y último, adeco, sencillamente adeco, que les daban el trabajo era para comprarles el voto cuando hubiera un momento de votar. Entonces, y eso no digo que sean todas, las excepciones hacen las reglas, pero en su mayoría todo, igual que en la parte de la medicina, en su mayoría la gente estudia esas carreras es para tener una vida estable, como quien dice. Son esclavos asumidos. Ellos asumen una vida y van a esa vida. Es mentira que van a pensar en prosperar. Y cuando hablo de prosperar no hablo de dinero, de tener una mansión con 4 piscinas, no. De prosperar personalmente, socialmente, culturalmente, ser libres. La gente aquí está diseñada, educada o adoctrinada para ser esclavo, sin darse cuenta. Entonces el Estado debe ser garante de esta educación, como lo dice la Constitución,
el maestro es el Estado. Ese televisor hay que eliminarlo, ya gracias a Dios nos eliminaron la parte de DirecTV, hay que eliminar otra serie de... No hablo de las cableras, no hablo del negocio como tal, sino de canales. Hay que ponerle un poquito mejor ojo a eso y aprovechar la coyuntura, pues. Ya que estamos en eso, bueno, vamos a echarle pierna. Entonces, un padre que no ha sido educado no puede ni siquiera educar a un perro, mucho menos puede tenerlo eh, educado como es debido, sino que le dicen, sale para allá, y mucho menos va a educar a su hijo. En lugar de entonces de darle órdenes apropiadas al perro, de darle una educación adecuada, le da educación errada a sus hijos de igual manera. Si los valores los deben inculcar los padres y no los educadores, como dice esta consigna de que la educación viene por casa, entonces sencillamente los educadores no son educadores, porque no están educando. Ellos son maestros, cuando mucho. Enseñan al muchacho a ser obrero, a tener una profesión en el futuro, a tener conocimiento de ciertas cosas, pero no enseñan los valores que que se necesitan dar para ser educado. Son dos cosas diferentes. Ser educado y ser formado son dos cosas distintas, total y absolutamente distintas. La escuela hoy en día no es educadora, es formadora. Porque nos salen con el cuento de que la educación viene por casa y que el maestro es simplemente un soporte en esa educación. Así se quitan la soga del cuello y después están reclamando cuando el muchacho les pasa por encima y bueno, y todo ok. E inclusive el mismo padre, porque ya tenemos más de 30 años en este proceso, y ya hay padres adultos de 40, 50 años, 35 años, 25 años, que llevan a sus hijos a la escuela y entonces le caen encima al maestro por X, Y, Z. Le cae encima primero al muchacho y entonces cuando el maestro va a reclamarle al padre, el padre también le cae al muchacho porque no es culpa ni del padre ni del muchacho, es culpa de la formación y la educación y que los maestros no son verdaderamente maestros, sino son simplemente caletreros de que llegan al salón, abran el libro en la página tal y listo, no son investigadores, no tienen esa vocación y porque lo que esperan es 15 y último. Entonces los ve todo a cada rato haciendo huelgas y protestando como es los ADEC. Los metían sin vocación a esos ministerios y allí toda la debate. Entonces, si así funciona, desde ese tiempo entonces para acá llegó la otra ola de europeos blancos que al poco tiempo se volvieron el comercio y se mezclaron, claro, con los blancos venezolanos, estilo Ramos Alú y su esposa, y mantenieron su supremacía blanca en relatividad, que llamaron los matrimonios acomodados. Un ejemplo de eso es la hija de María Corina Machado, que es la novia o esposa, yo no sé si ya se casaron, de Juan Manuel Santos, de Colombia. Entonces, en ese periodo, desde la maestra en la cama, que es la televisión, o no estoy hablando de una maestra de carne y hueso, estoy hablando de la televisión, que es la maestra que enseña al niño desde la cama, desde el sofá, desde el sillón, desde la casa. Se sembraron antivalores como la codicia, la avaricia, el egoísmo, el irrespeto a las leyes, a la constitución, a la democracia. Se respetan incluso más las leyes extranjeras que las nacionales. Entonces cuando la gente dice, mira, que vamos a hacer tal cosa aquí que como, como se hace ¿qué te digo yo? En Italia, por decir algún país, de algunos de los muchos migrantes que hay aquí. Entonces dicen, no, lo que pasa es que en Italia eso es allá, aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué? Aquellas son mejores que nosotros. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahí está el problema. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas expresiones del engaño nos enseñaron que el gobierno y el Estado son la misma cosa, lo cual es en extremo falso,
Y la prueba es cuando toman al gobierno. Lo primero que te dicen es, no es un golpe de gobierno, es un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir cuando es un golpe de Estado? Y si todos somos Estado. Simple, que todos van para afuera. Todo empleado público va para afuera. No, que yo soy de ustedes, pero estaba aquí por el trabajito, y no, igualito va para afuera, usted trabaja con aquel. Así de sencillo, y justo van a pagar por pecadores. Unos que otros se salvarán, pero será muy poco. Entonces, la cosa es que cada 30 años con esto nos han aplicado lo mismo, crisis económica, inculpan al gobierno y lo cambian. Ese es el sistema de dominación, sencillito como tal. ¿Ok? Nos, nos dan este zarpazo esclavizador y empobrecedor que retira cualquier avance social logrado y restituye el poder a los que siempre lo han ostentado. Vemos el caso de Ecuador, es emblemático, y Bolivia son emblemáticos. Los que tienen el dinero, que son los que realmente manejan hasta hoy en día la economía, y no como dicen que es el gobierno ni el Estado. La economía la manejan los adinerados, los que tienen dinero. Esos europeos son hoy los comerciantes, empresarios, los venezolanos, los oligarcas, y mientras los latinos o los originarios, los afrodescendientes, son solo buhoneros, obreros, el pobre asalariado, el mendigo y el esclavo, en sencillas palabras. Que jamás va a poder sacar adelante a su familia, uno que otro es el caso, y eso lo hacen y lo dejan como que la excepción hace la regla, como lo dice el mismo Pérez Pirela, que fue uno de esos afortunados que tuvo la oportunidad porque un cura le dio la oportunidad de ir, de enviarlo a estudiar, y él tuvo suerte. Pero no es porque sus padres podían, no es porque el sistema educativo nacional se lo permitía, no señor. Eso es total y absolutamente falso. La gente, el que domina, el esclavizador, nunca va a dejar que el esclavizado salga de la esclavitud porque pierde la mano de obra. Sencilla y llanamente. Entonces, los ricos, como quien dice, ya están completos. Vemos al venezolano hablando y alando bola, como quien dice, al extranjero, como si aún fuera esclavo. Y lo seguimos siendo. Entonces no es posible que venga para acá cualquier tipo de extranjero o de cualquier país y entonces insulta al venezolano y al venezolano ande ahí jalando. No, señor. Entonces, para finales de los 90 en el país había 1 millón de niños en la calle, que ahora se supone sin educación, debe educar a sus hijos. Eso es irrisorio y desfasado, es una locura. Entonces le dicen a esa persona que no tuvo educación, que era un niño de la calle, le dicen que debe educar a su hijo. ¿Cómo? ¿Qué le va a educar si él no recibió educación sino la que recibió en la calle? Entonces le va a educar a su hijo lo que recibió en la calle. Entonces el maestro va a recibir lo que se recibe en la calle. No se queje. Entonces el televisor ha hecho de paso otra parte del trabajo, que es para lo que fue creado, que es inocularnos a que esa dependencia a los países poderosos, al imperio y a todo esto, donde nos dicen que Estados Unidos ganó la guerra de europea, la Segunda Guerra Mundial, y resulta que fue Rusia. Ellos entraron ahí a última hora y algo hicieron, pero ya Rusia estaba montado en Berlín y ya eso estaba así. Además de eso, que muchos de los jefes, de los generales de Hitler se dieron cuenta de su locura y dijeron, no, este tipo trata demasiado. Rommel entre ellos, y literalmente entregó el ejército. A Rommel nunca le ganaron. Yo recuerdo una serie cuando yo estaba muchacho que llamaban Las Ratas del Desierto, donde habían 50.000 alemanes y eran dos gisitos Willy, con 4 soldados, y entonces le ganaban a los 200.000 soldados de nazis. Todo un cuento. Resulta que en el Sahara, en Medio Oriente, jamás le ganaron a Rommel. Rommel sencillamente se dio cuenta de la locura de Hitler y dijo hasta aquí. Entonces esto ha originado que desde los 90, ya van 30 años, se haya formado una disociación que se presenta en la debacle social que tenemos hoy en día.
en la crisis económica, la crisis social, la parte política, donde la oposición es casualmente la más representativa en todo esto. Y es el ala oligárquica del colonialismo anterior, con las mismas familias, todo esto. Los partidos políticos fueron comprados por ellos, fueron sus cipayos, muchos con dinero del Estado incluso, robados, como Primero Justicia. Y nosotros hemos estado luchando durante 200 años no para volver a lo mismo. Definitivamente los amos del valle se van a quedar sin valle. Y el imperio se va a quedar sin patio trasero. Nosotros estamos dispuestos a todo, el venezolano siempre lo ha estado, y hace poco leí en un video anterior una de las frases del Libertador, donde la mitad del país había desaparecido por la guerra con España para defender nuestra tierra, y sencillamente la otra mitad está esperando ansiosamente que esto suceda. Que tenemos traidores, tenemos miedosos, tenemos pitillanquis, tenemos esclavos asumidos, eso es asunto de ellos. Pues sencillamente se irán con el enemigo. Entonces, la restitución de esas materias educativas es esencial para sacar al país adelante de este atolladero que tenemos. Sin esas materias y una buena reestructuración, lógicamente, de los textos, donde empecemos por lo autóctono, por la historia propia de América, antes que la europea, que nos enseñan que si las esculturas griegas, que si el pensador de Rodin, que si no. Vamos a aprender primero las cosas de acá, la piedra cueca, por decirles algo, la historia de la piedra cueca, porque eso tiene que ser diferente. Entonces, luego de nosotros tener identidad, entonces aprendamos la de los demás para compararnos y ver quiénes son mejores. Y veremos muy rápidamente cuán mejores somos nosotros. Si no hacemos esto, no saldremos nunca adelante hacia un verdadero desarrollo social y la Venezuela potencia. Como les dije, debemos volver al desarrollo endógeno. Y eso comienza por la parte cultural. Entonces, en un próximo escrito voy a hablar de la parte ya de lo que es Chávez como tal, que llega en ese periodo de 30 años mencionado y hace los cambios radicales que se han hecho, pero quedan muchos puntos pendientes. Uno de ellos es que tenemos un quinto poder que no funciona. Tenemos el poder moral, pero el poder moral no produce penas morales a nadie. Entonces hay que resolverlo, porque el poder moral no es solo los tribunales estos morales, sino que también es en la población. Y todo esto vamos a ir hablando poco a poco. En la parte de los nazis en Venezuela, el que solo lee, la producción nacional, son escritos que yo he hecho que van explicando todo esto. Entonces más adelante hablaremos porque ya este video ya se hizo largo.